Buenas tardes, bienvenidos a Políticas Públicas 2030, en esta nueva emisión, por el aire de AM 1220 Ecomedios y por las redes sociales. Bueno, hoy en un programa en donde lo tenemos a Daniel Alvarado, el presidente de Farmacéuticos Sin Fronteras, al doctor Ricardo Lilioy, vicepresidente primero de SEMPRA, y bueno, al conductor del programa del día de hoy, Jorge Neira, académico. Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Horacio, ¿cómo estás? Bueno, como siempre, el agradecimiento. Hoy sabemos que no está Miguel porque está con un tema familiar, Cumpleaños, cumpleaños uno de los nietos, así que esas cosas ustedes saben que son sagradas, ya lo sé. así que me van a tener que sufrir a mí solo. Tengo 6 nietos, Eh, así que ¿Eh? tengo 6 nietos, así que conozco el tema. Yo cuatro, así que sí, por eso. Y yo creo que es así, ¿no? Es que estas cosas que uno, esos vínculos que uno tiene con los nietos que son tan particulares. A mí me parece que hoy, para no seguir con la letanía de siempre de los precios de los medicamentos, a mí me gustaría hablar de la intermediación del medicamento. Yo estuve Ah, bueno. revisando, ayer se me ocurrió, este es un tema que se me ocurrió buscar cuándo habían aparecido las droguerías, ¿no? Y entonces, contrariamente a lo que yo pensaba que era un invento argentino, como el dulce de leche, en realidad la droguería aparece, digamos, en Europa a fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, con una idea distributiva, digamos, de distribución de medicamentos, ¿no? Acúmulo, digamos, de medicamentos el delivery. Sobre todo porque, digamos, sería un intermedio entre el laboratorio que produce y la farmacia que dispensa, digamos, el tema del tránsito entre el medicamento del laboratorio hasta la farmacia. Eso, digamos, uno siempre que entiende la intermediación siempre dice, bueno, esto le aumenta los costos. Uno podría decir, bueno, en realidad lo que está haciendo es supliendo el costo que el laboratorio le agregaría, digamos, al reparto, digamos, ¿no? Al delivery del medicamento. Pero cuando uno ve que, digamos, en todo el país debe haber 5 o 6 droguerías en todo caso, ¿no? Salvo las más conocidas, la Droguería del Sur, Suizo Argentina, y otras más, son pocas las droguerías que hay. O sea que parece como que el negocio está concentrado. Bueno, la idea es que hablemos en esta primera parte, que hablemos de las droguerías. Daniel y Ricardo, me gustaría saber que ustedes qué piensan de la droguería, porque fíjense que todo esto que ha pasado recientemente, del tema de los sobreprecios y estas cosas, aparece siempre la droguería como un elemento de marcar, digamos, los incrementos, ¿no? Bueno, quiero preguntarles a ustedes que están en la dispensa, digamos, y que ven la importancia que tiene, digamos, para la farmacia. Yo muchas veces a la farmacia, yo charlo mucho con los farmacéuticos, porque me divierte mucho hablar con ellos y escuchar las cosas que me dicen y que me cuentan. Y y muchas veces me dice, che, esto no lo tengo ahora, te lo pido, se lo pido a la droguería, venía a buscarlo después o mañana a la mañana. Uno entiende ese tema, digamos, para la farmacia, ¿no? Pero a mí me gustaría escucharlo de los que saben. Daniel, Ricardo, Bueno, si querés hago una pequeña introducción y dale, Ricardo me también está encantaría. más que al tanto en esto. Como vos decías, las droguerías tienen años de existencia en el mundo y en nuestro país. Por supuesto que el mundo ha ido cambiando, la tecnología ha cambiado, ha evolucionado, pero en la Argentina en general siempre estuvo el modelo del laboratorio productor, la droguería que distribuye y la farmacia que dispensa, que entrega el producto final al paciente. Bueno, esto se ha ido a través de los años, sobre todo a partir de hace unos 15 años, cambiando de una manera tal que esto se ha ido distorsionando. Algunas distorsiones son entendibles y otras no. Pensemos que la Argentina en el mapa del mundo, ya que muchas veces hablamos y ponemos ejemplos de países, fundamentalmente los anglosajones, los americanos, de un muy buen sistema de utilización del medicamento, la Argentina está al nivel de esos países. La Argentina ha generado laboratorios de primer nivel, droguerías también, y farmacias en todos los rincones del país, que resuelven el problema de la accesibilidad, sobre todo. Lo que pasa es que después, en estos momentos, nos encontramos con un tema central, que es la accesibilidad por un tema de precio, no geográfica. Como siempre me gusta decir a mí,
una buena ejecución de los objetivos de una política nacional de medicamentos, de una gestión en el suministro de medicamento, tiene que ver con justamente con la accesibilidad, con el uso racional del medicamento y con la calidad. Y estos tres, históricamente Argentina lo ha tenido y ojalá lo siga teniendo, que tengo mis reparos, que se sigan cumpliendo. Ahora esto tiene un costo. Entonces, este tipo de costo puede comenzar, como está pasando, a ser reemplazado por otros actores. Ahora, cuando esos actores comienzan a hacer funciones que no les corresponden, empiezan a haber, corren muchos riesgos, fundamentalmente el tema del uso racional y de la calidad. Y en el caso de, como vos decías, sí te agrego un dato más significativo en cuanto a las droguerías. Lo que pasa es que vos nombraste tres, o sea, lo que nosotros conocimos siempre las droguerías integrales, que esas droguerías integrales son las que proveen a todas las farmacias para todos los convenios de la seguridad social, de las prepagas y por supuesto de la entrega al paciente en forma directa, digamos, sin intermediación de la obra social. Esto sí, era alrededor del 70%, lo cubren tres droguerías. La número uno es Droguería del Sur, la número dos es Suizo Barracas y la tercera es Masa, que es Americana Monroe, que es de la industria. Esto, el 30% que queda, se lo distribuía o se lo distribuye droguerías y cooperativas más pequeñas, que en realidad son muy focalizadas, pero para que tenga una idea, hoy debemos andar arriba de 220, 230 droguerías. Por eso que hay que tener en esto. Y aparecieron un montón de droguerías que yo, a pesar de tener 30 años en la profesión, todos los días conozco una nueva. ¿Por qué? Porque tienen determinados nichos que por algo se hacen esos nichos, y tienen entrega directamente a obras sociales nacionales, a Por prepagas. ejemplo, ¿qué sería los medicamentos para la diabetes, por ejemplo? En realidad, todas las integrales hacían todas, pero aparecieron estas droguerías especiales muy importantes. La número uno es Meta, la número dos es Cienza, por dar algunos nombres, Helios, Rofar, pero aparecieron también, y no de ahora, muchísimas otras droguerías que tienen una parte pequeña del mercado y bueno, y apareció, y más con el DNU del 20, de fines del 23, donde les aparece la venta directa. Y ahí la venta directa en los productos especiales, hablamos de venta directa a pacientes. Y eso indudablemente dejó de ser una droguería integral, que dejó de abastecer a la farmacia y la droguería se transformó en un competidor de la farmacia, con el cual las farmacias deberían tomar una actitud también de mercado para reconocer esto. Pero desde el punto de vista histórico, el laboratorio productor, la droguería que distribuye y entregue la farmacia al paciente, más sumado a controles de trazabilidad que hoy tienen, no todos los principios activos, pero sí muchos lo tienen. Esto ha garantizado la calidad del sistema. Hoy, lo que digo, está puesto en riesgo, pero esto funcionó bien, tal es así que más allá de la creación de la ANMAT ya en la década del 90, después de ahí prácticamente no ha habido ningún producto que se denuncie de problema de calidad. Para que tengamos una idea, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una red de farmacovigilancia que a mí me entran dos a tres mensajes, a mí y a todos los que estamos adheridos a la red. Hace media hora me entró sobre un producto de un suero del laboratorio Rivero, y esto es permanente, o sea, hay una logística, digamos, hay una trazabilidad y una información que esto garantiza el medicamento en condiciones de uso racional y en condiciones que le llegue con la calidad. Por supuesto, hay un tema de accesibilidad y hay que reconocerlo y hay que buscar alternativas para ese tipo de accesibilidad y a Argentina esto le cuesta bastante porque ahí aparecen grupos
de los distintos sectores, productores, distribuidores, farmacias, obras sociales, prepaga, el mismo Estado, donde aparecen negocios y aparece, como estamos viendo estos últimos días, el tema de corrupción, el tema de pagos directos, de licitaciones armadas. Ahí vamos después a eso. Ahí vamos Pero después a bueno, eso. eso es un poco el pantallazo que Me doy. gustaría aprovechar este resumen que vos hacés, después me gustaría también hablar del tema de Rivero y los sueros. Me gustaría ahora ver, digamos, qué percepción tiene Ricardo de esto, ¿no? De esto que vos decís, que seguramente van a coincidir en muchas cosas, pero me gustaría, vos que tenés tanta experiencia de los dos lados del mostrador, Ricardo, que nos digas a ver qué te Bueno, parece. A ver, lo que te quiero digamos, preguntar es, para ¿la, la, simplificarlo, la droguería es indispensable? ¿Se puede hacer algún plan donde no existan más droguerías? Mirá lo que te estoy diciendo, ¿eh? eh, mira, yo creo que tiene un rol útil. Lo que pasa es que acá hay dos, se me escucha bien, ¿no? Sí, 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 dale. Acá hay dos segmentos muy marcados que no son lo mismo las droguerías que se dedican a uno a las droguerías que se dedican a otro. Como bien lo explicó Daniel, nosotros el concepto que tenemos de droguería más popular y conocido son las droguerías integrales, que son las droguerías porque nosotros tenemos una modalidad donde se supone que la persona va a la farmacia y se lleva los remedios. Debe estar el remedio esperándolo y muchas veces eso es muy oneroso para la farmacia de tener un gran stock como para poder responder con la cantidad de medicamentos que existe y entonces en la práctica hay una logística muy desarrollada donde la farmacia recibe 2, 3, 4 veces un pedido al día. Entonces va vendiendo, lo va reponiendo y así eso le permite a la farmacia no tener un gran stock, no tener un gran capital y poder defenderse, digamos, y ir evolucionando en función una droguería, de unas droguerías que son muy eficientes, que tienen un reparto este, muy bien organizado y están permanentemente reponiendo a la farmacia para que pueda funcionar. Ese es un modelo de droguerías imprescindible. En el actual sistema, con la cantidad de farmacias que hay, las farmacias medianas, pequeñas y grandes, bueno, para la farmacia mediana y pequeña, la droguería es prácticamente indispensable para que pueda subsistir y pueda trabajar. Luego están los productos que llamamos especiales, como vos muchas veces te gusta decir, Jorge, son de alto precio y no de alto costo. Bueno, está toda esa línea de medicamentos carísimos, que esos medicamentos prácticamente la farmacia privada la han desplazado o la han transformado solamente en una logística, en un entregador a cambio de un fee, de un reconocimiento económico que no tiene relación con el valor del producto. Y en ese caso, esas droguerías hacen la logística de esos productos muy caros, muy pocos, y lo entregan en la farmacia y la farmacia a su vez se lo entrega al... Estamos simplificando, digamos, serían los dos grandes grupos. Esas droguerías, se llaman droguerías de especiales, mueven muy pocos medicamentos, pero muy valiosos, y trabajan, digamos, no siempre con todas las farmacias, sino que tienen como redes de farmacia, etcétera, etcétera. Para que nos demos una idea de proporción de mercado, yo fui presidente de la Obra Social de Empleado Público en la época de Colón, digamos, y de Magallanes, digamos, hace mucho tiempo. En Me esa perdí mucho por época, problemas de internet, ¿no? en Mendoza, en aclarar en Mendoza, Mendoza. Mendoza, sí, en sí. Mendoza, en Mendocino, claro. Bueno, cuando yo fui presidente de la Obra Social Provincial, los medicamentos especiales eran el 8% del valor total de los medicamentos que la Obra Social pagaba. El 8%. Hoy es el 65%. Claro. Pero eso tiene que ver con el valor o con el número. Con el Es decir, valor. ¿es que hay más medicamentos especiales o es que los medicamentos especiales son excesivamente más caros? Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, entonces, estas droguerías que están en estos productos especiales cumplen un rol que va en muchos casos más allá de la logística.
Eso podríamos hablar un rato de cómo son los medicamentos especiales, por qué se han quedado con la mayor parte de la torta, por qué han canibalizado a los fondos que tiene la seguridad social o el sistema para atender la salud. Esto ha provocado un fuerte menoscabo de la capacidad de financiamiento que tiene el sistema y además sigue creciendo, o sea que cada vez se van apropiando de mayor porcentaje de los recursos y esos recursos, obviamente, esto ha ido en desmedro de la calidad de atención que tienen las personas a través de su sistema de salud y en desmedro también de la retribución a profesionales y trabajadores del sector que cada vez también van cediendo en su participación en la torta de gasto, ¿no? Sí, a mí me parece que es interesante lo que contás, ¿no? Y ahora, ese rol que tiene esa droguería que se dedica a pocos medicamentos de muy alto costo, ¿debería ser una entidad privada o podría ser el Estado que se hiciera cargo a través de todos estos programas, digamos, que tienen como para asegurar, digamos, por un lado el costo y definir el costo, porque alguien tiene que pautarles el costo, y la otra cosa, o el precio, digamos, más que el costo, el precio, y la otra cosa es que de alguna manera debería ser con un presupuesto específico para ese tipo de medicamentos, ¿no? Daniel, ¿vos qué opinás de esto? Yo lo que creo Digamos, que, yo creo, a ver, si uno tuviera que hacer un resumen de lo que dijeron hasta ahora, las droguerías serían necesarias como intermediario entre digamos, el laboratorio que lo produce y las farmacias medianas y pequeñas que trabajan en esto. Me queda claro, digamos, ahí yo creo que es una necesidad, digamos, logística, por así decirlo. A mí me parece Fundamental. que el tema sería empezar a trabajar sobre qué otras cosas pasan en el sistema de salud con algunos medicamentos, sobre todo esto que decía Ricardo, que pasás del 8% del valor del medicamento al 65% de medicamento de alto precio, con lo cual en algún momento, Borges tiene un cuento que se llama Clonum Orbis Tertius, que es una historia que se concibe fantástica, digamos, con una enciclopedia, qué sé yo, y finalmente esa enciclopedia y ese planeta va invadiendo el mundo hasta que el mundo es clon. Y a mí me da la sensación de que estos medicamentos van Tal cual. invadiendo el mundo hasta que todo solo lo único que haya sea medicamento de alto costo que nadie puede pagar, ¿no? Y desde, es un problema, porque así como vamos, digamos, si antes era el 8, ahora es el 65, mañana ¿qué va a ser? ¿El 90? Y cuando sea el 90, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Eso qué significa? A mí me parece que son temas que alguien tiene que tomar una actitud específica, porque, digamos, el diagnóstico solo acá no alcanza. ¿Cómo se hace para que esto, digamos, tenga otro impacto? Entonces la mira, idea, la pregunta para yo, Daniel y para está Ricardo bien, yo lo que te sería, agrego a esto, y es así, como dice Ricardo, cómo ha ido y cómo está, digamos, porque esto no es que ha ido, está sucediendo el no, claro, aumento. El, absolutamente. Digamos, acá lo que uno tiene que tener presente, porque ahora con el tema de la globalización, con el tema de la información, uno puede acceder a distintos países y algunos le encontraron alguna alternativa, ninguno tiene el problema solucionado. O sea, la sustentabilidad del sistema de salud en cualquier país del mundo está hoy digamos, está en situación complicada, pero le han ido y les están encontrando determinadas herramientas que a mí me parece que acá sí nos hemos quedado y en política de medicamentos, en gestión de medicamentos, Argentina, como dije al principio, era número uno y en esto se ha ido quedando. Entonces vos ya apuntás a un tema, digamos, más profundo de, bueno, y cómo avanzamos en este problema. Yo te aclaro algo, o sea, los laboratorios mismos, por un tema de logística, armaron el 90% de los laboratorios más importantes, armaron subgrupos y tienen lo que nosotros conocemos como distribuidoras, que son cuatro. Entonces, esto mejoró muchísimo los costos de ellos. Pero bueno, cuando esto se hizo, estamos hablando del medicamento crónico clásico, digamos, barato, por decir de Estamos alguna hablando del manera. número, estamos hablando del número, no del valor. Bueno, de El número. número de medicamentos, sino del precio del medicamento, del precio enorme, digamos. El precio que Bueno, da todo. es esto de lo que pasó, lo que uno tiene que tener, como te decía, en el mundo, lo que tienen claro, hay cuatro pasos en la gestión del medicamento. Uno es la selección, otro es la adquisición, otro es la logística
y el cuarto es la utilización. Uno tiene que ser eficiente en los cuatro. El tercero, estamos hablando de logística. En realidad en todo el mundo la logística es privada, como los laboratorios, digamos, no el 100%, pero la gran mayoría es logística privada, como pasa con los laboratorios de producción o como pasa con nosotros los farmacéuticos, todos somos privados, digamos. Ahora, sí hay algo que se llama gobernanza o hay una rectoría que esa la impone la gestión o la política en grande, no estoy hablando de partidos. Entonces, eso es lo que hoy no se, hoy no se vislumbra, y ya hace tiempo que no se vislumbra, no es solamente de este gobierno. Entonces, lo que uno intenta en el cómo, sí, y algo te he mandado en el grupo de salud que tiene que ver justamente con esto, distintos caminos, los macros, como siempre hablamos, la creación de una agencia, la Conetec, al no es agencia, pero acaba de sacar unos dictámenes muy importantes, muy interesantes, que se los puedo pasar, muy, muy buenos. O sea, la creación de una agencia de evaluación de tecnología, pero también de calidad que tiene que ver con certificación, con prescripción, con protocolos. Eso también existe en el mundo y acá estamos atrasados. Y finalmente un fondo de recursos, como tienen países vecinos a nuestros y la cosa relativamente funciona. Entonces, este tipo de cosas sí cuesta mucho avanzar. Se avanza en la teoría, se avanza en este tipo de discusiones, pero cuando se tienen que tomar decisiones, no se toman. Y si se espera que las decisiones lo tomen los distintos sectores interesados en la teoría, no sucede. Entonces tiene No, que claro, además, ser, porque ahí siempre hay un callo que uno termina pisando, ¿no? no, claro, hay tanto, y fijémonos que lo que ha pasado últimamente. Una de las droguerías número dos integrales del país y tiene una inversión en la droguería número uno de especiales. O sea, ya vio el tema y se incorporó de una manera tal, y todo esto que hemos visto de licitaciones, dirigidas o no dirigidas o demás, pasó terriblemente en un tema de precio y los sobreprecios siguen existiendo y son intereses que alguien lo tiene que de alguna manera definir. Y eso lo debe definir una buena gestión. Y ahí es donde yo digo que en la buena gestión todavía a la Argentina le falta mucho. Más aún, creo que ha retrocedido. Por supuesto que el país es otro de acá hace 20 años atrás, 15 años atrás, pero esto que no pasaba antes ahora está profundizándose por un tema específicamente, como dijo Ricardo, que los costos. Ahora, también pensemos que en general estas enfermedades nuevas que demandan muchísimo dinero, tienen el inconveniente del alto precio, pero también tienen algo que es pocos pacientes, con el cual los pocos pacientes, es decir, no es una enfermedad crónica, hipertensión, colesterol, diabetes, con el cual es muy sencillo diagnosticar quién lo tiene. Hoy la industria lo tiene, los laboratorios lo tienen, y yo supongo que las autoridades de los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, lo deberían tener. Y bueno, eso significa que es un valor para mejorar y para hacer más accesibilidad. Te digo más, este producto, gracias también a algunos colegas que nosotros conocemos, del ámbito que están haciendo evaluación de tecnología, este producto que no está aprobado en Argentina, pero sí en Estados Unidos, que se lo voy a pasar, tiene una diferencia de precio. Estamos hablando de 49 millones de dólares en un año. Un solo producto, ¿eh? Entonces, ¿por qué es más caro que en México y acá no? O sea, ¿qué sucede? Bueno, estas cosas no se pueden seguir escondiendo bajo la alfombra, digamos, porque los números ya los tenemos Tal todos. cual. Tal cual. Yo por eso le quería preguntarle, no sé, Richard, si alcanzaste a leer el artículo de Tobar del otro día que salió publicado, digamos. Él plantea algunas alternativas como
algunas alternativas de intervención del Estado, digamos, en cierta, sobre todo el medicamento de alto precio, en el tema de dónde sale la plata para el medicamento de alto precio. En Uruguay yo creo que el medicamento de alto precio lo vende el Estado, ¿no? En realidad es el Estado el que distribuye el medicamento de alto precio y, digamos, no es una entidad privada. Bueno, me gustaría escucharte, Ricardo, a ver que nos cuentes un poco qué te parece. Yo creo que el tema, digamos, está desmadrado, indudablemente, y coincido con Daniel que Me parece, Ricardo, que particularmente estás con un poquito de un temita de internet, ¿eh? Porque se te escucha entrecortado. no sé si, a ver ahora, Yo te ¿mejoró? escucho bien. ¿Vos escuchás bien? Bueno, dale entonces, Sí, dale, sí, dale. sí. Hay algo, me parece a mí que el tema este es un tema muy, muy complejo y en la Argentina es más complejo que en el mundo. O sea, en el mundo se están haciendo algunas cosas. Nosotros estaríamos como una especie de, de estado prehistórico. ¿Por qué? Porque en la Argentina se ha sumado a la complejidad que es manejar estos medicamentos y que se sabe que no son tan efectivos en muchos casos, que no tiene relación precio con la prestación que dan. En fin, todo lo que pasa en el mundo, en la Argentina se agrega algo más, la oscuridad. La Argentina el mercado este es un mercado dark, es un mercado totalmente oscuro. Y existen unas asimetrías de valores con los mismos productos, los mismos laboratorios en todo el mundo, y acá en la Argentina vale 10 veces el valor. Yo siempre cuento una anécdota no sé si ustedes han sentido hablar del aceite de Lorenzo. Bueno, el aceite de Lorenzo, porque vos estás informado, pero yo no estaba informado, así que supongo también que habrá muchos que no lo conocen. El aceite de Lorenzo se hizo famoso por una película que se llamaba Una oportunidad para Lorenzo, que es un chiquito que adquiere una enfermedad degenerativa que empieza, neurodegenerativa, empieza a perder, a desmielinizarse muy grave, avanza muy rápidamente y en el transcurso y la desesperación de los padres y de los médicos buscándole Espera un poquito, Ricardo, que nos tenemos que ir al corte. Vamos al corte, vamos a dejar acá la duda de lo que viene, así nos interesa más. bueno, Estamos con Dale, el dale, chiquito que necesita el medicamento y ahí, bueno, ahora vamos lo al corte y cortamos. después nos contás cómo sigue. Ok, dale. ok. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y transcurrido el corte comercial, continuamos con Políticas Públicas 2030. Jorge. Bueno, ¿qué pasó con Lorenzo, Richard? Bueno, Lorenzo, Lorenzo. hacen una película, en realidad descubren que hay un aceite que se llama aceite que le llaman de Lorenzo, en honor
a Lorenzo, que fallece, y que los padres hacen como una especie de emprendimiento para tratar de juntar fondos e investigar la enfermedad. Este aceite de Lorenzo tiene digamos, el uso que, si se administra a tiempo, retrasa la evolución de la enfermedad y no la cura, pero por lo menos hace que el proceso dure más tiempo y, bueno, obviamente la esperanza de que se encuentre algún tratamiento. Bueno, ese aceite de Lorenzo se lo prescriben a un paciente nuestro y me pongo a investigar. El aceite de Lorenzo lo vende esta fundación y se vende en todo el mundo a razón de $230. ¿Cuánto vale en la Argentina? $2.500. Entonces, claro, son todos muy sensibles, muy conmovidos, pero un laboratorio fue y le cargó 10 veces el valor. Y se supongo yo que si se venden $250, no debe costar 250, debe costar 150. O sea, acá hay, como dice el principio de Evita, que decía, donde hay una necesidad hay un derecho, acá donde hay una necesidad hay un negocio. Entonces, y así esa desmesura. Entonces, bueno, podría dar infinidad de ejemplos, pero el problema está que acá yo creo que un gran avance sería poner luz, hacer un observatorio o algo por parte de las autoridades que diga, bueno, mire, estos productos, estos son los precios internacionales de estos productos. Y por lo menos llamar a un laboratorio y decirle, pero escúchame una cosa, vos vendés en Uruguay este producto a 100 y acá lo vendés a 1.000. ¿Por qué? O en España o en Inglaterra, ¿qué pasa? ¿Que te están cobrando algo acá, algún impuesto? Bueno, veámoslo. O sea, es lo que decía recién Daniel y vos, Jorge, un poco cuál es el rol del Estado. ¿No es cierto? A veces Claro. no necesariamente poner precio, decir, señor, mire, venga, explíqueme qué costos tiene usted acá tan especiales que vende en todo el mundo este producto 10 veces lo que lo vende en la Argentina. Sí, a mí Entonces, me parece que exactamente, yo creo que ese es el punto. El punto, yo siempre comento que mi abuela que nunca había leído Aristóteles, decía ni calvo ni dos pelucas, ¿no? Que es como decía Aristóteles, el justo medio. El justo medio es, digamos, una cosa que sea lógica, ni el precio de alto costo que lo pone cualquiera, digamos, a no tener ningún tipo de regulación. Y esto me parece que es la discusión de lo que pasa hoy con el Estado. Esto no es todo Estado o nada Estado. Este es un Estado regulador que tiene su función específica. Pero hay una claro, forma, hay actividades del Estado que son indispensables. El Estado tiene que regular ineludible. ciertas cosas. Si el Estado no regula, pasa esto, digamos. Esto no es la salud, no tiene que estar en un sistema de mercado donde cada uno le pone el precio que quiere. No sé ustedes qué opinan. Es que es así. O sea, por eso digo, hay tantas herramientas que algunas son leyes, otras son hasta resoluciones, y cuando vos te das cuenta de que acá no hay alguien que ordene, es decir, vos lo primero que tenés que partir, hay una ley que habla de prescripción por DCI. Por supuesto, con el médico sugiriendo la marca, si cree que la quiere elegir, le dé esa posibilidad. Pero después hay formularios terapéuticos por resoluciones que tienen que ser de principios activos, no de marca. Hay sustitución por parte del farmacéutico. Hay listas positivas o negativas. Es decir, hay precios de referencia. Ahora, vos agarrás dentro de la Seguridad Social Nacional y vos tenés una obra social sindical que tiene su propio vademecum, otra obra social que tiene lo mismo, otro distinto, una prepaga tiene esto, uno, digo, esto no viene sucediendo de ahora. Entonces Pero hay, escúchame, Daniel, Luis Servino, ¿no había trabajado sobre ese tema de sí, poner... trabajó y sobre todo al principio hizo un Sí, muy buen trabajo porque me consta, porque lo he visto y lo he leído con el tema de la parte de, sobre todo de medicamentos como estamos hablando especiales, donde vos veías que una obra social gastaba, vamos a poner, si un promedio era 100 una obra social gastaba 200 y había otra obra social que para el mismo producto, para el mismo tratamiento, gastaba 50, más claro que eso. Por eso lo que dice Ricardo de oscuro está así, yo le llamaría que no es transparente, pero es oscuro. O sea, Bueno, juro que es una, hay herramientas, con es esto una termino, metáfora. hay Es una metáfora. herramientas
no hay una herramienta, pero sí hay herramientas para ir mejorando y tratando de llegar a esa transparencia. Uno sabe que hay actores muy fuertes, que hay distintos intereses, pero tiene que haber alguien que pare la pelota y diga, bueno, vamos a trabajar para disminuir esa oscuridad o aumentar algo que haya algo de transparencia. Y eso no sucede. Y Richard, ¿por qué pensás que esto no pasa, digamos? ¿Por qué pensás que, porque digamos, el Estado sufre las consecuencias de esto que está pasando, de esto que está pasando es catastrófico hoy? Digamos, son medicamentos de precios que no puede manejar, el aumento indiscriminado de los valores, de las cuotas, de las prepagas, porque siguen diciendo que están atrasadas, y entonces, como tienen más gastos en medicamentos, al médico, al equipo de salud le pagan lo que le pueden pagar. Y esto me parece que es un despropósito que tiene un futuro limitado, porque ¿cuánto tiempo más se puede seguir así? Digamos, y a mí lo que siempre me llama la atención, ¿por qué el Estado no toma una actitud un poco más? Yo tengo la sensación que el Estado se quiere deshacer de las cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el examen de residencia, para no tener problemas con el examen de residencia, lo que quiere es que el examen de residencia lo tomen las provincias. Que es un error garrafal, porque el examen de residencia lo que tiene era la homologación de todos los temas en un solo examen, tiene toda una serie de connotaciones de calidad que son diferentes a que uno lo divida en 24 jurisdicciones. Yo creo que así no se hacen las cosas. Me parece, ¿por qué el Estado no toma alguna resolución en esto que es una cosa que le compete? Porque me parece que parte del costo lo está pagando el Estado. Totalmente de acuerdo. El tema, el tema para mí, evidentemente hay un tema de intereses para que esto funcione. O sea, la oscuridad no es que se quemó el foco, sino que hay alguien que gana plata con eso y que le va bien. Yo le doy otro ejemplo, ya no en el tema de los medicamentos, las prótesis y órtesis. Lo mismo. En una oportunidad había en la superintendencia la obligación de las ortopedias de denunciar cuál era el valor de venta que tenían de sus artículos. Este, una pregunta de sentido común. Cuando uno va al dentista y se tiene que hacer un implante, no sale con una receta a comprar un implante en la calle. Vaya y cómprese un implante. No, lo compra el odontólogo y le dice, mira, yo tengo la opción de colocarte un implante con otro implante con esto vale tanto y esto vale tanto. En la medicina, un lugar donde van a hacer una cirugía cardiovascular o van a hacer un reemplazo de cadera o un reemplazo de rodilla, le hacen una receta y le piden al afiliado al beneficiario o le piden a la prepaga o lo que vaya a comprar ese elemento. Cuando es un elemento que lo tiene que comprar el propio establecimiento y brindarlo llave en mano, o sea, colocar todos los elementos y comprar el elemento que le sea más conveniente o que le parezca mejor, y le tiene que decir a la obra social, mire, el reemplazo de cadera que en este caso necesita el paciente vale tanto y estos serían los componentes de lo que vamos a utilizar, pero encargarse de ellos. Pero ¿qué pasa? Hay un sistema por el cual, y todos lo sabemos, hay un sistema de honorarios encubiertos que están cargados en los elementos estos, que por otra parte, al estar cargados por una hipocresía, que es que no, los honorarios no están pactados de frente mar, decir, bueno, mire, estos son los honorarios que va a cobrar el médico y no que lo tenga que cobrar a través de interpósitas partes. Entonces, ¿qué pasa? El propio proveedor que tiene que prever una parte para repartir, también carga más, porque aprovecha, porque sabe que le van a indicar el elemento que él está proveyendo. Entonces, todo está todo distorsionado. Yo Vos tengo sabés un que esto que amigo decís, que, esto que decís es eh, muy interesante, Ricardo, porque nosotros en Fundación Trauma hicimos un registro de fractura de cadera consensuado por 15 sociedades científicas, y es una base de datos de fractura de cadera con la idea, digamos, de mostrar de alguna manera la efectividad de las prótesis nacionales y las prótesis importadas. ¿Viste esto que te dice, no, yo con la prótesis internacional no trabajo porque yo solamente uso la prótesis importada? Nadie sí, sí, demostró que la prótesis importada es mejor que la prótesis nacional. Y quizás uno tiene el prejuicio de decir, no, si es nacional debe ser peor.
claro. Y no es así. Ahora, claro, hay mucha dificultad para enrolar profesionales que tengan ganas de poner los datos, porque claro, si vos pones el dato y resulta que la prótesis nacional es tan efectiva como la internacional, se cae un negocio multimillonario. Por eso digo, todo es oscuridad. Entonces decir, bueno, miren, nosotros, yo soy un traumatólogo, mi centro coloca solamente esta prótesis alemana y cobro tanto. Pero, digamos, pero todo lo que no se blanquean las situaciones, todo forma parte de ese grisismo que tenemos los argentinos, que yo ya entiendo que es una cultura, donde todo es así, bueno, está bien, pero vamos. Mira, yo tengo un amigo que provee que tiene una ortopedia en Chile. La primera vez que le cae una cadera, va a verlo al médico. Le dice, doctor, bueno, mire, usted me va a entregar me va a colocar esta cadera. Sí, sí, acá lo tengo. ¿Cuántos serían sus honorarios? Lo miran. Dice, ¿cómo mi honorario? Honorario me lo va a pagar la ISAPRE, que sería la prepaga. ISAPRE, claro, ISAPRE. Claro, entonces dice, no, entonces se va a verlo al administrador del sanatorio. Mire que así, pum, pa, ¿cuántos serían los gastos? ¿Cómo los gastos? Le dice el tipo, "No, nosotros tenemos que pagarle a ustedes la prótesis esa. No, pero queremos saber si algún gasto tendríamos que hacernos cargo. Lo miran como marciano. Bueno, se fue al ISAPRE. Mire que, al fin, pum, pa, ¿cuánto sería ¿hay algún gasto extra? No, si tenemos que pagarle nosotros a usted cuando la coloque. Entonces, tipo, si hace 5 años que estoy trabajando acá, nadie me pide coima, nadie me pide nada. Yo, por supuesto, la prótesis esa que la tenemos en Chile, la sucursal, la empresa, la ortopedia esta en la Argentina, la tiene 5 veces el valor nuestro. Bueno, ese es el tema, claro. A mí me han llegado versiones, por ejemplo, de alguien que fue a la prepaga y le dijeron que le costaba tanto y entonces como tenía una conexión, como decís, con una persona que vendía, fue al lugar donde vendían y le salía más caro que lo que le pedía la prepaga. Perdón, más barato que lo que le pedía la prepaga. O sea, vos decís como la prepaga me está ofreciendo lo mismo que yo consigo a mayor precio. Entonces voy a decir, Claro. bueno, claro, esto tiene que ver con las Esto es como un transparencias. costo, un costo argentino. Entonces, fíjate, esa es una discusión previa a si mejor la prótesis importada o la prótesis nacional. Es previa, o sea, es otro negocio, es otra discusión. No Tal es la cual. discusión de calidad, porque vos lo que estás diciendo, bueno, no, miren, es mejor, es peor, es mejor para una persona joven usar esta que tiene una durabilidad establecida, testeada. Bueno, eso ya es una discusión técnica. Acá no hay una discusión técnica, acá hay una cosa vinculada a otro tema. Y Yo Yo le estoy de eso, acuerdo. agregaría, Ricardo, a eso, cortito, es tal cual lo que vos decís, porque digamos, el avance de la tecnología, que uno no la puede desconocer, ha desplazado a muchos otros actores que fundamentalmente se concentraban cuando uno hace sistemas de salud, habla del sanitarismo, habla de la importancia de la atención primaria, habla de la importancia del médico, el tiempo que le tiene que dedicar al paciente. Bueno, ahora, eso es cero hoy, cada vez es menos, se lleva menos de la torta. Y toda la parte de la tecnología que indudablemente existe, por eso es importante ocuparse. La tecnología, tanto en medicamentos como en aparatología, indudablemente hay que tomar decisiones, y esas sí son decisiones, a mi entender, que la tiene que tomar todo el conjunto, pero alguien tiene que decidir que es el Estado. Yo les sé pasar a ustedes, si yo como farmacia, estoy en mi farmacia ahora, como farmacéutico, veo los números y el día martes tuve que conseguir, a mí me dio vergüenza ajena decirle el precio. Una persona que no se la autorizan en una obra social, no viene a nombrarla, pero no le autorizan un producto, está 390.000 pesos. Lo pido a estas droguerías especiales y me hacen un 85% de descuento. Y la droguería gana, y el laboratorio a su vez gana. Entonces, Pero eso es lo que yo digo, claro, pero pero escucha, esto lo Dani, sé yo, a ver si ustedes entienden. Lo sé yo en la farmacia. Olvídate que uno puede estar en algún lugar de decisión o demás. ¿Cómo no lo van a saber que tiene que...? Y yo creo que lo saben. Para mí, pensar que no tienen estos datos es mentira. La realidad es que hay alguien que está gestionando
no para el bien común, digamos, o para la Bueno, equidad del eso es lo sistema. que estoy diciendo, eso es lo que yo digo, eso es lo que yo digo y ese es el planteo que yo les hago a ustedes, que está claro, yo creo que el diagnóstico está recontra claro. ¿Por qué el medicamento sale 85% menos cuando uno mueve un poco el avispero? Esto es como la vacuna de la aftosa. ¿Ustedes se acuerdan de la vacuna de la aftosa cuando Sí, salió el tema de que porque el tema, digamos, el tema de la aftosa es un tema comercial internacional? Porque si vos no tenés, no sos país libre de aftosa, nosotros somos país libre de aftosa en la Patagonia, pero somos país libre de aftosa vacunado en el norte. Así que de la mitad del país para arriba, si vos no vacunás, no sos libre de aftosa. Entonces, cuando había que vacunar a los animales, dice, no, pero sale muy caro porque la vacuna argentina, no se sale, ponele, salía un dólar y medio. Entonces dijeron, bueno, pero esta es tetravalente y entonces nosotros podemos importar una de Brasil, bivalente, que es más o menos lo mismo porque no hay diferencia, y qué sé yo. Entonces, ¿qué hizo la empresa que vendía la vacuna acá? Bueno, les hago 40% de descuento. ¿Cómo ahora me hace 40% de descuento? ¿Y antes? ¿Y lo que me cobraste antes con la bivalente? O sea, hay un margen que nosotros desconocemos y que nadie regula, que es este 65%, 85%. Entonces resulta que algo puede costar 390 lucas o puede costar 150, 120. Claro. Sí, Eso ahí no habría que cambiar lo que a vos te gusta del medicamento de alto precio, medicamento sin precio. claro. No, o de precio sin fin, de precio sin Sin fin, fin, ¿viste? claro, sí, sí, sí. Precio hasta el infinito. yo Claro, les voy a sugerir un libro a ustedes dos que son, ambos los conozco personalmente y sé que les gusta mucho la lectura. Es un libro que tiene ya sus años y cuando yo hablo de alto precio es porque justamente el libro hace estudios de, de lo que vale un medicamento y cuando pierde la patente, ese mismo medicamento en 24 horas vale muchísimo menos y es el mismo. obvio, O obvio. sea, ojo, yo estoy de acuerdo con la protección, si la protección ayuda a la investigación, al desarrollo, eso uno no lo puede desconocer. Pero indudablemente esto no puede ser a costa de otras cosas, ¿no? Por eso que a mí también me gusta hablar de alto precio, porque cuando uno se entera y lee el costo, dice, esto no es alto costo. Pero bueno, No, claro, bueno, pero ese es el tema. Pero el problema, ¿sabes qué? Yo siempre cuento el cuento ese el cuento de Sherlock Holmes que decía el hilo escarlata, ¿no? Que es en una madeja, hay un hilo escarlata que vos tirás, podés deshacer la madeja, ¿no? Y para deshacer la madeja tenés que tirar del hilo rojo. Y acá me parece que nadie quiere tirar del hilo rojo, porque en la madeja hay como esa oscuridad que ustedes dicen, está dentro. Parecemos de la Guerra de la Galaxia. Ustedes se dan cuenta que estamos con el tema de la luz y la oscuridad. Pero es así, digamos, me parece que en todo esto que ustedes dicen, hay algo que genera estos precios que, así como están, no se van a poder bajar nunca, porque quién le saca el hilo rojo, ¿no? ¿Quién va a tirar del hilo rojo para decir, bueno, paremos y demos de vuelta? Porque así no se puede. Ricardo, Bueno, yo creo que la sociedad civil en muchos lugares tiene un protagonismo que probablemente acá podría llegar a tenerlo, que es que se desarrollan organizaciones que supervisan las buenas prácticas en distintas actividades, ¿no? Y dictan normas de buenas prácticas comerciales, también estamos hablando. Vamos a suponer que las normas fueran no pagar retornos, no pagar viajes, no financiar regalos que no sean vinculados con la actividad. Bueno, una serie de buenas prácticas, digamos, no coimear, digamos, por decirlo así, o no hacer negocios turbios. Y esas entidades que recomiendan procedimientos para justamente para evitar todos estos abusos, hay empresas que se adhieren a esas normas de conducta, normas de buen proceder. También se pueden adherir los propios estados, las propias organizaciones, y se someten a monitoreo, que yo creo que lo que nosotros tenemos es un insuficiente desarrollo de organizaciones de este tipo, que las hay en muchas actividades y en el mundo, en el mundo desarrollado, porque muchas veces resulta difícil pensar que quienes cometen la falta se autocontrolen.
si no hay estos mecanismos. O sea que creo que, creo que el tema es un tema, un camino, pero me parece a mí que tienen acá un rol las propias organizaciones de la sociedad, las propias organizaciones de la comunidad, muchas veces hasta, por ejemplo, podrían ser la Confederación Farmacéutica, las entidades de profesionales que quizás tengan más un rol secundario, pero que relevante en la sociedad de garantizar esto, de garantizar legitimidad, en fin, trabajar en otros rubros. Y por ahí pueden hacer estas organizaciones intermedias, pueden cumplir una misión muy útil para la sociedad, porque esto abarataría. El otro día Rubén Torres, leí un artículo de él muy interesante, donde llegan a afirmarse que el 50% de lo que se gasta hoy en salud es despilfarro. Y el hecho de que haya despilfarro significa que hay muchas cosas no atendidas y que provocan Obvio. muerte. A mí me pareció muy ¿No es bueno también el cierto? artículo de Rubén, me pareció muy, muy lúcido porque en realidad si bien es una cosa que es internacional porque todo el mundo la padece, para nosotros es particular, ¿no? Sobre todo en esta situación de crisis económica donde cada peso importa. Exacto. Totalmente. Yo lo que le agrego a lo que están diciendo es cuando vos preguntás, o sea, ¿qué pasa que no está la decisión? Para mí, en todo esto, la decisión, la estrategia y la decisión es política, en el Yo con lo buen mismo, ¿eh? sentido. Si Yo con no igual. existe una decisión, es muy difícil, los actores solos no lo van a hacer. Sí que hay que invitarlos, por supuesto, y hay que sentarlos todos en una mesa, pero la decisión final, pensando en la salud pública total, o sea, privado, estatal, lo que sea, pero el objetivo es el paciente, es el consumidor, y esa decisión la tiene que dar el Estado. Es Obvio. decir, lamentablemente ahora, por lo menos del sector que uno conoce, no estamos llamados a discutir este tipo de cosas. No, Sería bueno que nos llamen, pero igual la decisión, no se tiene que quedar con la decisión, digamos, del sector de farmacia, o con la decisión del sector laboratorio, con el seguir no, de la Cámara de Tecnología, no, pero sí invitarlos y a partir de ahí tomar una decisión. Y si hay que decírselo a la comunidad, al público, demás, hay que empezar a hablar con nombre y apellido este tipo de cosas y no creer de que esto lo vamos a solucionar los que somos privados si no hay una rectoría. La no, rectoría debe existir y la gobernanza debe existir. esto no lo arregla el mercado si no hay regulación, digamos. Digamos, el mercado tiene que tener cierta Sí. regulación del Estado porque bueno, es lógico, ¿no? Acá me dice Javier que nos quedan 4 minutos, así que les quedan 2 minutos a cada uno. Dos palabras sobre el tema que a mí me preocupa mucho. ¿Por qué el fentanilo no tiene trazabilidad en nuestro país, siendo que no solamente es una droga terapéutica, sino que forma parte, digamos, también del uso no oficial, digamos? ¿Qué les parece? ¿Por qué esta cosa que a alguien se le ocurrió que el fentanilo no tiene que tener trazabilidad? No, yo no conozco el por qué se lo ha dejado de trazar, ni sé si se hubiera trazado, si se hubieran evitado Bueno, lo que ha ocurrido, porque me parece a mí que el tema del fentanilo, eh, para mí pone en valor la importancia del farmacéutico, la relevancia que tiene el farmacéutico y que pueda cumplir la función de director técnico, porque sería imposible controlar la fabricación de cualquier producto desde la autoridad sanitaria, porque sería como si en las canchas pudiéramos garantizar la paz colocando un policía al lado de cada hincha. El garante siempre en estas actividades el farmacéutico, que es el que garantiza en la farmacia la legitimidad de origen de los productos, la conservación y también en esos lugares la fabricación. Ahora, ¿cuál ha sido la intencionalidad de no trazarlo? Yo creo que el tema daría para un programa, Jorge. yo lo que te agrego con esto es que, digamos, que es una de las cuestiones que para mí es un defecto y habrá que solucionar rápidamente. Los productos, los principios activos se trazan por determinados riesgos que se puede correr. Entonces, no se traza todo, se trazan determinados principios activos. ¿Y quién determina
es la trazabilidad ANMAT. Ahora, ANMAT tiene un grupo que lamentablemente hoy no está funcionando, que ¿quiénes lo componen? Lo componen las facultades de medicina, los componen las facultades de farmacia, las entidades, las sociedades científicas, Científica. la COMRA, la COFA, es decir, todos están sentados en una mesa. Esto está sucediendo no de ahora, desde que se creó el ANMAT. Y son ¿Y por ellos qué los ahora no que, funciona, Dani? bueno, pará, y esto es lo que, esto es lo que determina qué principio. El fentanilo, el único son los parches transdérmicos que casi no se usan, que no es el caso de este problema. Entonces, cuando vos trazás, tenés garantía de algo muy importante. Y también uno se tiene que poner a pensar de por qué un medicamento también cuesta 1 peso y otros cuestan 10, sobre todo en las licitaciones. Algo también está fallando. Nosotros estamos hablando del precio caro. Entonces, todo esto que tiene que ver con el precio determina calidad y ahí meten todo en la bolsa. ANMAT lo que no ha renovado a partir del año pasado, como le ha pasado a muchos lugares del Estado, no ha renovado aquellas autoridades no autoridades, discúlpame, aquellos trabajadores que estaban por contrato, con el cual tienen menos personal ahora. Igual uno no tendría que haber llegado a esto. ¿Para qué? Para que hoy ANMAT justamente relanzara la comisión de trazabilidad o el grupo de trazabilidad, y en estos días están saliendo muchos otros principios que son trazables. Bueno, Que eso Dani, garantiza desde laboratorio, droguería y farmacia hasta que le llega al paciente, uno sabe dónde viene. Pero esto es distinto porque se usa mucho en licitaciones y lo usa mucho y ustedes los médicos quedan agarrados del pincel porque aplican algo que creen que tiene la calidad y ahí no puede estar, no puede no estar el Estado controlando, porque esto es directo, o sea, todo esto que ha pasado es de uso directo digamos, en el quirófano y o en los pacientes crónicos con Dani, muchísimo. nos tenemos que ir, lamentablemente. Podríamos seguir conversando. Para nosotros siempre es un lujo tenerlos, así que seguramente los vamos a convocar otra vez. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Daniel. Gracias, No, gracias a Ricardo. los dos. Bueno, hasta Buena luego. semana para todos y nos vemos en la próxima, que nos quedan muchos temas para conversar. Muchas Nos vemos. gracias. Ok. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.